30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Hoy domingo 27 de enero, 8 de la noche con 8 minutos. El señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, nuestro distinguido invitado esta noche. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por darme este privilegio de estar ante su tan nutrida audiencia y poder platicar sobre temas de interés nacional. Señor presidente, ¿cómo se logró este consenso para aprobar estas reformas electorales que implica reforma constitucional en temas tan sensibles, tan cuestionados, que han polarizado tanto a la población, como el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas? ¿Cómo se logra ese consenso? Bueno, en primer lugar, yo creo que en todas las bancadas del partido, de los dos partidos políticos representados en el Congreso Nacional de la República, primó el interés de darle a la nación próximos torneos electorales más transparentes, más incluyentes y que sobre todo disminuyeran el nivel de conflictividad, que dejaran satisfecho al pueblo hondureño con los resultados. Tuvimos muchos interlocutores en el camino, los partidos políticos, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, grupos de sociedad civil, la academia, la empresa privada, los sindicatos. A todos les oímos y a todos les hicimos saber que teníamos la mejor intención de concertar. Platicaron también con todos los grupos políticos y como les decía yo desde el inicio, miren, aquí la oposición debe empezar por pensar que algún día va a dejar de ser oposición y va a ser gobierno. Y los que somos gobierno debemos pensar que algún día vamos a ser oposición. Por eso tenemos la ineludible obligación de ver hacia futuro de forma tal que hayan reglas justas para todos, que nos permitan a todos estar en la misma distancia del centro, que no haya ni siquiera el asomo o la perspicacia de tener a alguien con ventaja. Este ha sido un primer paso, importante, pero trascendental, que va a ir creando ese clima de confianza para lo que viene, que es mucho más en cuanto a reformas electorales se refiere. Se logró pactar o consensuar, aprobar un Tribunal de Justicia Electoral, un Consejo Nacional Electoral y una transformación en el Registro Nacional de las Personas. ¿Por qué la urgencia de hacer eso? ¿Y por qué hacerlo ya antes del 25 de enero? De hecho, se aprobó a las 8:30 de la noche aproximadamente del jueves 24 de enero. Bueno, una de las situaciones que siempre señalaron algunos rectores es que el Tribunal Supremo Electoral no podía ser juez y parte, no podía administrar el proceso electoral desde el punto de vista logístico y además de eso ser la instancia donde reclamaran la declaración que ellos mismos daban. Y por lo tanto no podían, como decir, entre comillas, retractarse de lo que habían ya firmado. Por eso, las consultorías que hicimos con distintos sectores y sobre todo la clase política nacional, creyó pertinente dividir el Consejo Nacional Electoral en dos. Uno que ve la parte administrativa del proceso electoral y el otro que vea con el asunto de impartir justicia electoral. Además, ha sido un reclamo reiterado el hecho de que no hay un padrón electoral que sea lo suficientemente transparente. Siempre se ha alegado aquí que votan los que están en el extranjero, que votan los muertos, que no hay una verdadera depuración del censo electoral. Por lo tanto, y además, aunado con esos problemas que tenemos de falsificación de partidas de nacimiento, de pasaportes, pues lo conveniente es hacer una institución más creíble que nos dé un sistema de identificación nacional lo más puro posible. Y esto se hizo antes del 25 de enero porque implica cuando hay una reforma constitucional, primero debe ser aprobada en una legislatura y ratificada en la siguiente que inició el viernes 25. Correcto. ¿Por qué? Porque en primer lugar siempre hay aristas que ir limando en el camino
y como yo digo de manera coloquial, estas cosas hay que aprobarlas en calientito y ratificarlas en calientito, porque si dejamos correr cierto tiempo, ya tuvimos una experiencia en la ley, en el periodo del Congreso anterior, donde aprobamos en primera instancia una reforma constitucional que no se pudo ratificar porque algunas fuerzas políticas creyeron que eso les ponía en desventaja. Hablando de calientito, ¿cuándo serán ratificadas entonces? Si Dios lo permite, el próximo martes. ¿Por qué este martes, si no antes? Porque necesitamos sacar una resolución que esté apegada en primer lugar con lo que se discutió ahí, que esté súper revisada por nuestros abogados para que no nos vayan a acusar con otra fe de rata, ¿verdad? Y que pueda eso ratificarse en la segunda legislatura, donde no se le puede poner ni siquiera un punto o una coma, sino que tiene que salir tal cual se discutió en la primera etapa. Por eso nombré una comisión de estilo integrada por el honorable diputado Mario Alonso Pérez, el honorable diputado Jorge Cálix y el honorable diputado Juan Carlos Elvir, que tienen que darnos a más tardar mañana o el martes por la mañana la resolución definitiva para poder ser firmada por los secretarios de mi persona, ser enviada y publicada en la Gaceta. Una vez publicada en la Gaceta tiene carácter de ley y poderla ratificar por la tarde del martes. O sea que el martes 29 de enero estarían siendo ratificadas estas reformas constitucionales para que entre en vigencia cuando sean publicadas en la Gaceta. Y como dije en mi mensaje a la Nación, el 25 para que sea una muestra indubitable de la vocación democrática de la institucionalidad del Congreso. ¿Cuándo es que cambian por ley los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral y se van a nombrar a estos nuevos miembros del Tribunal de Justicia Electoral y Consejo Nacional Electoral y Registro Nacional de las Personas? Cambian en mayo. En mayo fueron electos por 5 años. La ley solo es retroactiva en materia penal, por lo tanto no afecta esto. Además nos da un periodo para que el Congreso Nacional de la República pueda elaborar 2 leyes fundamentales o 3 leyes fundamentales. Una, la ley del Consejo Nacional Electoral, que divide 2 facciones, la que va a regir la parte administrativa de los procesos electorales y la otra, la ley que va a darle las atribuciones al Tribunal de Justicia Electoral. Además, una nueva ley del Registro Nacional de las Personas. Estas 3 nuevas leyes que van a reglamentar el funcionamiento de este nuevo Registro Nacional de las Personas, de este nuevo Tribunal de Justicia Electoral, de este nuevo Consejo Nacional Electoral, deben ser aprobadas antes de mayo. Es lo idóneo para que cuando una vez sean nombrados los nuevos magistrados en sus cargos, tengan ya el instrumento jurídico que les permite ejercer con propiedad el accionar que el pueblo hondureño está demandando. Esta aprobación de estas reformas electorales y constitucionales se logró por más de 110 votos, creo que son 111, 112, 113 creo. 112 en algunas, 113 en otras. 111, bueno, pero de 128 a 111 fue una votación realmente importante, significativa. ¿Esperaba usted esa votación? Sí, la hemos consensuado con las fuerzas políticas ahí representadas. Hubo desgraciadamente una división en el Partido Liberal que ojalá sea superada en el corto plazo, porque sería importante mandarle al pueblo hondureño una unanimidad de parte del Congreso Nacional de la República, en el sentido de que sí queremos realmente hacer reformas que tengan el impacto que necesitamos en el aspecto político, sobre todo en el hecho que haya transparencia y disminuya sensiblemente la conflictividad. Porque para ratificarse igual se necesita mayoría calificada, es decir, 86 votos. ¿Usted esperaría la misma votación, 112, 113, para este próximo martes 29? Como mínimo. Como mínimo esperaríamos que los que nos inclinamos por darle al pueblo hondureño este instrumento legal, lo podamos ratificar el próximo martes. Me llama la atención, por ejemplo, cuando usted hace referencia a que el Partido Liberal se dividió. Una tesis tenía el Central Ejecutivo y otra tesis tenían casi la mitad de los diputados que conforman la bancada del Partido Liberal. Es decir, unos a favor de la reforma, el Central Ejecutivo decía que no. Cuando la autoridad del Partido Liberal ha cuestionado desde noviembre de 2017 el resultado electoral, y entiendo que estas reformas son precisamente para iniciar este proceso de transparentar los procesos electorales, darle más garantía a que lo que efectivamente
ocurre en las urnas es lo que vamos a ver en la realidad. ¿Qué opinión le merece la actitud de la autoridad del Partido Liberal que se opone a estas reformas? Bueno, yo con todo respeto tengo que reconocer que es un problema al interno del Partido Liberal, que tienen que resolverlo de la manera más democrática, respetuosa posible, pero sí encuentro un tanto una especie de contradicción, dicotomía, como le quiera llamar, porque lo paradójico de esto es que estas propuestas de crear un Tribunal de Justicia Electoral, de darle funciones administrativas a un ente en particular dentro del Registro Nacional de la, dentro del Tribunal Supremo Electoral, y de hacer reformas importantes al Registro Nacional de las Personas, sobre todo en su padrón electoral, fueron temas que la dirigencia del Central Ejecutivo del Partido Liberal puso en las discusiones que se dieron con Igor Garafuli en Naciones Unidas. Otra situación que encuentro paradójica yo es que la actual jefatura de bancada del Partido Liberal de Honduras propone toda una documentación, plebiscito y una serie de alternativas para ir a segunda vuelta, que también es un tema que el Central Ejecutivo puso en la mesa de discusión del Foro de la ONU. Entonces, si ambos tienen esa misma intencionalidad, no termino de entender cómo no han podido concertar al interior de su partido eso. Entonces, han puesto como que el Partido Nacional o el Congreso no quiere la segunda vuelta. Yo le he dicho, miren, discusión primero tiene que superarse al interior de las entidades políticas. Llámese Partido Nacional, llámese para Libertad y Refundación, llámese Partido Liberal. Cuando logremos esos consensos importantes dentro de nuestras fuerzas políticas, recién entonces vamos a tener como la autoridad para poderlo plantear dentro del Congreso Nacional y lograr un consenso en temas como ese. Señor presidente, ¿y si no se hubiera logrado el consenso para aprobar estas reformas electorales y constitucionales, qué hubiese pasado? Bueno, ¿seguiríamos con el tribunal? Seguiríamos con la forma actual y con la ley actual que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Y obviamente tenemos que reconocerlo de manera paladina, tenemos que dar los espacios para que los que participen en torneos electorales tengan las garantías del caso de que se les va a respetar la voluntad que el pueblo exprese en las urnas. Yo quisiera escuchar, don Jorge Cáliz es el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, el abogado. Él y don Carlos Zelaya. Y don Carlos Zelaya. Don Jorge Cáliz, el abogado Cáliz, dijo esto el día jueves cuando se estaban aprobando estas reformas electorales ahí en el Congreso Nacional. Creo que este es un pequeño paso para Libre, para mi partido, también para este Congreso, pero estoy convencido que es un paso importante para la democracia hondureña. Y mal haría si no reconozco la buena voluntad que usted ha tenido, señor presidente, en permitir que se hagan estas discusiones, en permitir que se cree un espacio para tratar de llegar a acuerdos, que no fueron fáciles. Hoy estuvimos todo el día viendo cómo hacíamos para el Tribunal de Justicia Electoral, todo el día. Llegamos a un acuerdo y se lo agradezco, presidente. Le agradezco que nos haya permitido tener ese espacio con usted, con la Junta Directiva, con las bancadas de los demás partidos. Lo cierto es que si usted hubiera querido, esto no pasa. Y estoy en la obligación de decirlo. Y no se trata de, porque no faltará quien lo diga, de sobarle la leva a nadie. Se trata de decir la verdad. Nosotros propusimos un cambio importante que fue rechazado en el 2015, presidente, pero que fue aceptado en el 2019. Y eso para nosotros es un motivo de alegría. Y creo que, y espero que, cosas importantes vengan después de esto. ¿Cómo valorar esto que ocurrió?
y explicarle a nuestros amables televidentes la trascendencia que tiene y que no se quede como la imagen de que los políticos comen en el mismo plato, se ponen de acuerdo y la gente en la calle sigue discutiendo y sigue peleando? Bueno, en primer lugar, ya lo hice de manera personal, pero ya que usted lo publicó ahí, ahora yo quiero también hacerlo de manera pública, reiterarle el agradecimiento al honorable diputado Jorge Cálix por su caballerosidad al hacer uso de la palabra. Tengo que reconocer, y lo dije también en algunos medios de comunicación, que esto es resultado del esfuerzo de todos, de las opiniones de muchos y sobre todo de la institucionalidad del Congreso Nacional de la República. Este no es un mérito personal. Yo soy nada más que alguien que coordina una entidad colegiada. Y si bien, como señala el honorable diputado Jorge Cálix, tuvimos amplias discusiones el día jueves 24, no porque estuviésemos en contradicciones, sino porque todas las tres fuerzas políticas buscábamos que la creación, sobre todo del Tribunal de Justicia Electoral, no colisionara con la Constitución de la República. Porque algunos decían que esto debía, lo que el tribunal resolviese fuese cosa juzgada, y eso colisionaba en primer lugar con el artículo 4 de la Constitución, que ya da claridad en el sentido de la forma de gobierno, que solo hay 3 poderes del Estado, y no podíamos crear una justicia paralela a la Corte Suprema de Justicia. Un momentito, presidente. Usted nos está explicando un asunto en detalle concerniente al Tribunal de Justicia Electoral de esta nueva institución. No sé si tenemos el dictamen que fue aprobado donde hace referencia a la parte del Tribunal de Justicia Electoral, porque este fue, creo yo, lo que va a explicar usted, señor presidente, lo que estaba comenzando a explicar, parte de lo que retrasó un poco la aprobación de esta reforma electoral. Por ejemplo, si el Consejo Nacional Electoral va a administrar y desarrollar el proceso, una persona, un candidato a cargo de elección popular, un partido siente que le violaron sus derechos, acude y presenta una denuncia, una demanda, un recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral, ante los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Lo que resuelva el Tribunal de Justicia Electoral, ahí muere, o si la persona que se siente afectada puede acudir todavía a la Corte Suprema de Justicia. El artículo 303 de la Constitución de la República habla de que la justicia es gratuita, que será impartida por el Poder Judicial. También creo que señala, palabras menos, palabras más, que es necesario que por lo menos haya 2 instancias para que la persona que se sienta afectada con el fallo pueda recurrir a ello. Y el artículo 304 de la Constitución señala también que no se pueden crear juzgados de excepción. Entonces, como dicen los amigos que me asesoran, que son de distintas corrientes filosóficas dentro de la doctrina de justicia, dice, entre la Constitución diga menos, más espacio da para crear una ley secundaria que satisfaga los intereses de las partes. Entonces convenimos quedarnos dentro del marco de la Constitución señala, y en una ley secundaria que tenemos que resolver y que como es materia electoral tiene que ser aprobada por mayoría calificada, dejarle la certeza a las personas que participen en torneos electorales, a los partidos políticos que tengan problemas internos, ejemplo, vaya, los problemas que hubo en el PAC, los problemas que tengan con los liberales con unos 17 expulsados ahí, sí, que se resuelvan en esa instancia. En el Tribunal de Justicia Electoral. Y claro, y si alguien se afecte, puede recurrir a la Sala de lo Constitucional y si no es, tampoco ahí consigue mayoría, va al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. O sea que tiene la opción, una persona que siente vulnerados sus derechos políticos, en este caso, o humanos, como considere, tiene en primer lugar el Tribunal de Justicia Electoral. Sala de lo Constitucional. Sala Constitucional de la Corte, y si no hay, el Pleno. No hay una votación unánime en ese fallo de la Sala Constitucional, va al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero voy más allá. Si usted ve al fondo... O sea que lo que diga el Tribunal de Justicia Electoral no es santa palabra.
No. ¿Y está escrito en piedra? No. Tiene como cualquier otro juzgado la oportunidad que alguien que se sienta afectado recurra. Mire, porque al final de cuentas uno siente que como oía yo un honorable diputado de oposición decir en uno de los foros de opinión que hay, de los tantos que hay en este país, decir, lo que queremos es pronta justicia. Y tiene razón, tiene razón. Y nosotros tenemos ejemplos palpables. Uno de ellos es, por ejemplo, el ejemplo de las elecciones Bush-Gore en la Florida. Hay que dar términos perentorios para que pueda resolver eso. Entonces, si no, y ya lo hicimos ahorita en una iniciativa de ley que envió al Congreso Nacional la Honorable Corte Suprema de Justicia en el Código Procesal Penal, redujo los plazos para poder reducir la mora judicial. Igual podemos hacer con la cuestión de las resoluciones que el Tribunal Supremo Electoral debe dar. Ponerle términos, para que esto camine rápido. Para que él no vaya a tomar posesión 3 años después de ser electo. Claro. ¿No? De que sea lo más pronto posible y adecuado con la cronología que se tiene para asumir el poder. Señor presidente, tanto el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral, como el Registro Nacional de las Personas tienen 3 propietarios, 2 suplentes. ¿Será un representante del Partido Nacional, uno del Partido Liberal y uno del Libre en cada uno? Mire, el Congreso Nacional es por esencia el epicentro de la política de cualquier país. Entonces sería como creer que no van a incidir las fuerzas políticas en nombrar personas. Lo importante es que todos tengamos la madurez para buscar la idoneidad para el cargo. Y ya el Congreso ha electo por mayoría calificada a varios funcionarios. Yo hasta el momento no tengo queja de ninguno de los que el Congreso ha electo. O sea que los partidos han tenido la madurez para escoger las personas de mejor perfil para esos cargos. Yo creo que una manera de prestigiarse en la política es poner la persona adecuada para el cargo, no solo en conocimiento, sino que su hoja de vida le respalde lo suficiente para hacerle entender a la población que va a actuar ajustado a ley. Obviamente este es un proceso de aproximaciones sucesivas. Hay en el ambiente nacional un sentimiento de incredulidad y es normal que lo haya hecho, que lo exista, ese recelo. Bueno, pero es tarea también de nosotros en el Congreso buscar la manera de superarlo. Sí, porque me parece que los que están actualmente en el registro, no sé si se van a quedar finalmente, los 3 de la interventora, parece que hasta el momento han hecho una buena labor. Han hecho un buen trabajo, sí. Y nadie desconoce que tienen su corazoncito, uno nacional, otro liberal y otro de libre. Pero es un trabajo eminentemente técnico. Y para que sea bien hay que ponerle pasión, hay que ponerle compromiso. Aunque hay quien dice que han quitado de un partido para poner de otro, etcétera. O sea, pero mire, ese es intrascendente. Hay un escepticismo siempre. Claro, pero lo importante, como le digo, al final del día son los resultados. Y los que están actualmente, por ejemplo, don David Matamoros del Partido Nacional, don Saúl Escobar, bueno, la DC ya no tiene representación, ¿verdad? En este caso, pero el Partido Liberal, don Eri Rodríguez, ¿seguirán ellos ahí? No sé, ni siquiera, por mi mente no tengo ni siquiera ni la mitad de un candidato. Y como si no lo tengo yo, ¿cómo le voy a pedir a otros partidos que lo tengan? Lo importante es que ahorita los partidos asumamos el compromiso de desarrollar esa ley. Y ahí, lógica y obviamente, vamos a necesitar el apoyo del actual tribunal, que es el que tiene expertise. Claro. Yo ya tuve el privilegio de reunirme por iniciativa de ellos, ni siquiera mía, de todos los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral y nos han hecho aportaciones sustantivas que creo que van a ser reflejadas en estas reformas electorales que vamos a hacer a profundidad. Pero usted cree que, por ejemplo, que en estos puestos deben participar o pueden ser electos dirigentes de los partidos políticos o algún político que tenga cuentas pendientes con la justicia? No, ya la ley va a decir con precisión, y ya lo dijo, creo ahorita, cuáles son los requisitos para poder participar. No, es que no dice que no pueden ser los dirigentes de los partidos políticos. No, alguien que sea dirigente tiene que escoger entre ser dirigente o ser funcionario. Alguien que tenga antecedentes penales o cuentas pendientes con la ley no puede serlo. No puede ser,
Quisiera que escuchara, por favor, no sé si usted tuvo la oportunidad de oír la opinión del embajador de España aquí en Honduras, el señor Kirkpatrick. A propósito, porque es importante porque tanto la OEA como organismos internacionales, la Unión Europea, que tuvo sus delegados y sus comisiones de observadores aquí durante el proceso electoral, luego hicieron muchas recomendaciones que estoy seguro que parte de ellas son estas que se aprobaron en el Congreso. Escuchemos lo que dijo el embajador de España aquí en el país. Creo que las reformas de ayer son un paso muy importante para construir esa Honduras del futuro que todos los hondureños quieren. Un primer paso, porque todas las fuerzas políticas reconocen que hay más temas por tratar, más reformas por aprobar, más reformas también por discutir, pero yo creo que es un paso muy importante que responde a varias de las recomendaciones, porque lo que la comunidad internacional siempre hace son únicamente recomendaciones. Corresponde a los órganos soberanos de la República de Honduras tomar las decisiones, a los representantes del pueblo hondureño votar las reformas y las enmiendas que los hondureños quieran darse a sí mismos. Siempre digo que las grandes reformas tienen que ser aprobadas por amplios consensos. A veces la matemática democrática de las mayorías simples puede tener legitimidad, o de las mayorías apretadas puede tener legitimidad, pero arrancan las reformas en esos casos con un pie un poquito cambiado, ¿no? Cuando las mayorías que aprueban las reformas, que las apoyan, son tan amplias como la que hemos visto ayer, eso a los ojos de la comunidad internacional refuerza la confianza en el futuro y en que vayan estas reformas a ser efectivas y vayan realmente a abordar los problemas de Honduras. Es el embajador de España en Honduras y además de eso, el viernes hubo un comunicado de la OEA, de la Secretaría General de la OEA, de don Luis Almagro. Dice lo siguiente, el encabezado rápidamente. La Secretaría General de la OEA saluda la aprobación en el Congreso Nacional de Honduras de la reforma constitucional que inicia el camino de reformas electorales en el país. Esto es importante, este es un importante primer paso para la consecución de elecciones libres, justas y transparentes. La Secretaría General destaca que esta reforma es el resultado del compromiso de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional para lograr mejores elecciones. Señor Presidente, ¿un comentario? Bueno, yo quiero también públicamente agradecer la receptividad y la prontitud que tuvo la Organización de Estados Americanos a través del secretario general, don Luis Almagro, cuando tuve la oportunidad, junto con representantes de las otras fuerzas políticas, de visitarla en Washington y pedirle que con el expertise que ellos tienen en materia electoral en Latinoamérica, eran, creo, los mejores consejeros que podíamos tener en este aspecto, que podían venir a Honduras, que oyeran todos los sectores para, de manera objetiva y sin visiones partidistas o sectarias, como las que tenemos algunas veces nosotros al interior en Honduras, pudieran darnos la mejor de las recomendaciones. Es un documento interesante, claro, en algunos sectores genera controversia, pero yo creo que en buena medida va a ser una hoja de ruta para la construcción de nuevas reformas electorales, lógicamente con otras aportaciones importantes como las que ha hecho el diálogo nacional que propició la Organización de Naciones Unidas, como la aportación que nos dieron los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, la Junta de Convocantes, una junta también de notables de la zona norte del país, que nos visitaron y también nos hicieron aportaciones que vamos a tomar en consideración. Un televidente pregunta, lo que no entiendo, por una parte, es que están de acuerdo una facción del Partido Liberal, Partido Libertad de Refundación y el Partido Nacional, y reconocen incluso el cambio y el paso que se ha dado en función del tema electoral, pero en la práctica pareciera que no, por las manifestaciones y las protestas que se desarrollaron en diferentes puntos del país durante este día. Bueno, sí, creo que hay una paradoja. Yo se lo he dicho en privado y hoy se lo voy a decir en público al presidente Rosales, Zelaya Rosales. Yo creo que el presidente Zelaya Rosales está ahí en un dilema. Y yo creo que incluso parte de la dilación en la aprobación de estas reformas es porque tiene un sector radical dentro de su partido que
le tiene cooptado alguna parte de su militancia y él está en un equilibrio malabarismo político de querer contentar todas las partes. El ejemplo claro es el día de hoy. Yo esperaba que iba, no me lo dijo a mí, lo dijo públicamente, de que iban a haber unas manifestaciones pacíficas, tranquilas, y es un derecho que ellos tienen y hay que respetárselo. Pero creo que a algunas se les fue la mano, no tuvo control sobre ellas, cosa que todos creo, hasta él, lamentamos. Pero si estamos haciendo todo esto es porque tenemos, como dicen, la hoja de ruta clara hacia el 2021, hacia un proceso de elecciones próximo con todas las garantías del caso. Yo creo que lo que debemos nosotros los hondureños es concretarnos a trabajar, a dar gobernabilidad en todas las instancias de poder que hay en el país, y ojalá el Congreso contribuya de manera importante al dar la certeza de que se modifique los procesos electorales de tal forma que le den confianza a las fuerzas políticas, que puedan darle quietud al interior de sus instancias, para que nadie quiere ganar un país, una elección en un país polarizado, en un país en conflicto y que obviamente tiene incidencia clara sobre su sistema social y económico. Entonces el que gane va a tener que concertar con todas las partes. Entonces difícilmente se va a poder llegar a acuerdos si yo desde la oposición me puse intransigente y si el pueblo me da la obligación y la responsabilidad de conducir el país, ¿con qué altura moral le voy a ir a pedir a los que van a hacer oposición que ahora con él sí sean buena gente y sean tranquilos? Entonces me parece que político que no tiene la capacidad de prever escenarios a futuro y que cree que todo es mediático, está haciendo una lectura no adecuada de la situación política, social y económica del país. Y hablando de temas mediáticos, usted decía hace un momento, bueno, el martes próximo, este 29, vamos a ratificar estas reformas electorales y reformas constitucionales, y luego para que entren en vigencia. Así lo dijo hace un minuto. Sí, así lo dijo. Y lo ratifico. Muy bien, ratifica mire, esta noche que el martes 29... Cuando yo le dije al presidente Zelaya que íbamos a hacer esto, me hizo una pregunta. No creo ser infidente con esto. Cuando intervenimos el Registro Nacional de las Personas, le expliqué cuál era la finalidad, pero creo que el tiempo me ha dado la razón. Me dijo, ¿a cambio de qué? Yo le digo, a cambio de nada. A cambio de darle lo mejor a Honduras. Y se lo puede consultar a él. Yo estoy jugando con las cartas boca arriba. Yo no puedo ponerme con infantilismo que se portaron mal el domingo. No le voy a aprobar las reformas el martes. No, si hay cosas más importantes que uno. Hay cosas más importantes que la simple expresión de frustración de alguien en las calles. A esos hay que contestarles con una voluntad fuerte, sostenida y con la claridad de que sí vamos a hacer las reformas electorales que el país necesita y que no están condicionados nada más que la buena voluntad de las partes. Pues entonces, cuando estaba diciendo eso usted, que lo van a ratificar y que hay un grupo estudiando para que lo que se aprobó y se ratifique sea exactamente lo mismo, con punto y coma, y signos de interrogación y signos de admiración, y luego una sola me han acusado por aquello de la fe de ratas. Bueno, tenemos acusaciones que tienen que ver con pacto de impunidad abierta, Pandora. Yo quiero saber qué opina usted sobre eso. Permítame hacer un corte comercial. Sí. Y vamos a regresar, porque también usted dijo en su discurso de inauguración de esta nueva legislatura, del viernes 25, dijo, en los temas, vamos a seguir aprobando cosas electorales, reformas electorales, y en los que no lleguemos a un consenso, vamos a consultar al pueblo. La consulta popular sobre segunda vuelta y sobre reelección, ¿va, sí o no? Después de la pausa comercial. Ya volvemos. Señor presidente, con este tema de las reformas electorales, la reforma constitucional, sin duda que se ha avanzado en este tema de ir recomponiendo este ambiente político complicado desde 2009, usted lo sabe. ¿Cree usted que llevar a cabo una consulta popular sobre el tema de la reelección y segunda vuelta y respetar lo que la voluntad popular diga, que obviamente que ese resultado
sea ley, ¿cree que eso vendría de alguna manera a contribuir y a dar un poco de clima de tranquilidad en el país después de todo lo que hemos vivido en los últimos 10, 12 años? Yo creo que sí. Lo importante es que todos estemos de acuerdo, porque yo siempre he hecho hincapié que el qué vamos a preguntar, el cómo lo vamos a preguntar y cuándo lo vamos a preguntar genera la necesidad de un enorme consenso. Yo le decía a los amigos de la oposición, si quieren la hacemos este año. Condicionantes. La primera, no podemos hacer una consulta si no somos parte del Tribunal Supremo Electoral. Con eso me dijeron que no puede ser antes de mayo. Después, ok, no hay problema, busquémosle. No, tenemos que tener un padrón electoral confiable, porque el mismo padrón electoral, yo creo que es lógico lo que dice, es viable. Entonces, ¿qué tema no nos vamos a poner de acuerdo? Me parece que un tema que va a ser casi imposible ponerse de acuerdo en el Congreso Nacional de la República, y se lo digo el 27 de febrero, va a ser el tema de la reelección. Es el único que veo yo como insuperable que se pueda buscar un espacio que sea en el Congreso Nacional de la República donde se resuelva. Por los otros sí creo que podríamos tener un espacio, pero si aún eso no fuese posible, pues ni modo, para eso está la consulta, no vamos a hacer una consulta y un gran esfuerzo nacional por una sola pregunta. Hay temas como deben votar los militares, deben votar los policías, las personas que se dedican a ser ministros de fe, religiosos, sacerdotes, ¿deberían estar o no deberían estar en la política? Yo creo que sí, hay otros que creen que no. El tema de la segunda vuelta, hay más de una racionalidad de cómo ver la segunda vuelta. Yo le digo, haciendo así coloquial como soy muchas veces yo, no podemos crear un ente con simplemente el nombre de primero y apellido Vuelta. Tenemos que desmenuzar y poner las reglas claras cómo va a ser ese proceso. Hay muchos factores a favor de ella. Yo creo que uno de los factores que está a favor de una segunda vuelta es para el caso que le da mayor, valida mejor el proceso porque supuestamente alguien llega con mayor respaldo. También habría que buscarle el ánimo de que disminuyese el nivel de conflictividad que ha generado. Pero si vamos a una segunda vuelta, que vamos a salir tan apretados como en la primera, lo primero que tenemos que pactar las fuerzas políticas es tener la madurez para aceptar los resultados. Y ahí es cuando le digo yo, no piensen ustedes como que siempre van a ser oposición, ni nosotros como que siempre vamos a hacer poder. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la perspectiva para ver a mediano y a largo plazo la ineludible obligación de hacer reglas claras, precisas, que satisfagan las partes y sobre todo satisfagan a los electores. En su opinión, señor presidente, ¿cuándo se debería llevar a cabo esa consulta popular? Para mí, en el año 2020 deberíamos estar listos para hacerla. ¿Por qué? Porque el 2021 son ya las elecciones internas en febrero, entonces no podríamos hacer 3 torneos electorales en un año. Las primarias o internas y luego las elecciones generales en noviembre y el plebiscito en medio o antes. ¿No? Se nos complicaría en 2020. Por eso, ahí yo apelo a lo que hasta el momento tengo un enorme grado de satisfacción, que ha sido que la madurez política que hemos demostrado todas las fuerzas políticas en el Congreso para que le pongamos un paso redoblado a estas reformas. Y si se lleva a cabo la consulta, como usted lo plantea, en 2020, ya con un nuevo Tribunal Supremo, es decir, un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo padrón electoral a través de este nuevo registro, un Tribunal de Justicia Electoral y las respectivas leyes aprobadas y en marcha este proceso, o sea, que como que tienen este segundo semestre, como si las nuevas autoridades asumen en mayo. Tienen todo este semestre como para sentarse y ubicar y hacer los cambios y hacer las transformaciones que hay que hacer en esas instituciones para que en 2020 se haga bajo esa nueva supervisión y administración electoral este plebiscito. O sea, suena como lógico, ¿no? Bueno, esa es la hoja de ruta que nos hemos trazado.
le digo, hasta hoy día he encontrado enorme receptividad en todos los partidos políticos y no creo que haya motivos para que haya incertidumbre al respecto. En el dado caso, el presidente, que se consultara ahí, porque no hubo acuerdo en el Congreso, la segunda vuelta igual podría entrar en vigencia ya para estas elecciones de 2021. Correcto. Sí. Incluso podríamos hacer ese plebiscito en el momento. Usted lee el artículo 5 constitucional, donde yo tuve el honor o el privilegio, como le queramos llamar, de ser el jefe de el presidente de la comisión de dictamen. Ahí señala que preferentemente esas consultas se hagan durante el proceso electoral definitivo. Yo sé que eso causa suspicacia, pero le digo, bueno, ustedes no nos orillen a tomar esa decisión al final. Si realmente la quieren, pongámosle velocidad, celeridad a todos estos procesos que nos permitan que en el 2020 institucionalmente estemos preparados para asumir este reto. Sí, porque si usted lo hace el mismo día de las elecciones, digo, como para ahorrar costos, etcétera, aprovechar las urnas y que le den los votos a uno y luego la consulta, o sea, ya la segunda vuelta no entra para estas elecciones generales. Claro. Hasta las... Entonces después la gente va a creer que uno lo está timando. Pues le digo, y vuelvo a lo que dije al inicio. Primer espacio para discutir y buscar consenso al interior de las mismas fuerzas políticas. Vuelvo y repito, no soy infidente, pero me decía así, de una manera off the record, como dicen ustedes los comunicadores, algunos amigos de la oposición, presidente, me dicen, es que este país solo entre 25 y 30% somos de izquierda. Entonces la izquierda pura en una segunda vuelta no nos sirve. Le digo yo le podría decir que no, que puede haber tanto resentimiento, tanta cosa que la gente puede aglutinar contra el Partido Nacional. Dicen algunos de mi partido. Y usted lo ha sentido. Ya son 3 elecciones. Entonces, y están los cuestionamientos también del proceso anterior. Entonces le digo yo, si todos nos ponemos a pensar así, en si pierdo o gano yo, es aquí donde debemos despojarnos de intereses, ver qué le conviene a la nación, qué me conviene al país, para que todo lo que se ha hecho en este momento, o lo que se ha hecho de 20 años atrás, o de 30 años atrás, no sea trabajo perdido. Lo que usted está seguro es que si en esa consulta la pregunta que va a ir es la de la reelección. Yo creo que sí. Y en esa pregunta, ¿cómo se haría esa pregunta? ¿Usted está de acuerdo con la reelección presidencial o no? Usted la puede plantear. Sí, sí. Ahora, yo le pregunto, ¿a quién le afecta esa pregunta? ¿Le afecta al presidente Hernández? Si el presidente Hernández ya dijo que no va a buscar otro espacio. Hay toda una amplitud de gama de nombres que se dicen por ahí que pueden ser. Si el único, el presidente Zelaya. Sí. Es el único. Y yo creo que el presidente Lobo ha manifestado que no quiere, el presidente Maduro ha dicho que no quiere, el presidente Flores también. El presidente Flores lo ha manifestado. O sea, el único que se mantiene activo en política realmente ahí es el presidente Zelaya. Con él habría que pactar como quiere la pregunta. Así de sencillo y de simple. Y eso, si nos ponemos de acuerdo en eso, le vamos a traer tranquilidad y certidumbre a la nación. ¿Él le ha dicho a usted en esas reuniones cómo quisiera él que se le planteara esa pregunta? No me ha dicho. No podría yo inventarme cosas, no hemos llegado a ese tema. Pero es una pregunta que debía hacerse. Sí, pues es que yo se la hice aquí como 1000 veces y nunca la quiso contestar. Sería ser mezquino no reconocer que el hombre tiene un liderazgo. Claro. Y que es un liderazgo consolidado en su partido. Claro. Y que sus seguidores lo quieren como candidato. Es que está claro que muchos de los dirigentes del Partido Libertad y Refundación están de acuerdo que el presidente Zelaya volviera a lanzar su candidatura presidencial. Y lo dice públicamente, sí, claro. Y me lo dicen diputados. Nuestro líder es Manuel Zelaya Rosales, queremos que sea candidato. Sí. Bueno, le digo yo, preguntémosle al pueblo, si quiere. Sí, ahora, si eso lo podemos arreglar en un proceso de reforma constitucional. Sin ir a la consulta popular. Sin ir a la consulta popular, pero como yo no soy abogado, ni mucho menos, pero tengo enorme respeto por esa profesión porque me parece apasionante, interesante. Pero alguien me decía,
presidente, le voy a hacer una pregunta o reflexione. Si el argumento que dio la anterior Corte Suprema de Justicia fue que se le violentaban los derechos constitucionales, los derechos humanos a esa persona, impidiéndole elegir y ser electo, siempre va a estar ahí latente eso, aunque el Congreso lo derogara o lo eliminara. Por eso debe estar respaldado por un poder superior, que es el soberano, y es ineludible hacer esa consulta. Para que esto quede una sola vez ya finiquitado. Ya, como dicen... ¿Cómo cree usted que sí, sería la instrucción del presidente Zelaya y sus seguidores si la pregunta fuera si quieren o no la reelección? Bueno, sería un buen indicador si realmente el liderazgo del presidente Zelaya se le desea tanto que sea electo nuevamente, porque como le digo, ya ningún presidente o expresidente está interesado, por lo menos en el corto plazo. No quiere decir que dentro de 20 años no vaya a ser, o dentro de 10 años no salgan otros líderes que tengan también el suficiente argumento a través de una gestión que lo respalde, que ha sido exitosa. ¿Usted cree que el Libre votaría por el sí? Si la percepción es que con eso le dan espacio a Manuel Zelaya Rosales, votarían por el sí. ¿Y usted qué opina sobre eso del pacto de impunidad, la fe de rata, arca abierta, Pandora? ¿Siente que se han ensañado contra los diputados con estas acusaciones? Permítame un corte comercial y la respuesta cuando regresemos, por favor, señor presidente. Ya volvemos. ¿Qué opina, señor presidente, doctor Mauricio Oliva, de las acusaciones de la MACE y del Ministerio Público contra diputados? Algunas han sido denominadas como pacto de impunidad, otras fe de ratas, arca abierta, Pandora. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mire, yo creo que todos los funcionarios tenemos la obligación ineludible de rendir cuentas. Y que a veces las auditorías o las investigaciones pueden ser una magnífica oportunidad para dejar cimentado la transparencia con que se ha actuado, en el caso que se haya actuado con transparencia. En el término esto de los casos de los diputados que han manejado fondos, yo solo quiero subrayar que bajo mi perspectiva debe primar la prejudicialidad, es decir, darle el espacio que el ente auditor de las actividades del Estado emita su fallo, a no ser que a alguien se le encuentre de manera infragante, ¿verdad? Pero ya la ley y la Constitución señalan que en este caso debe esperarse lo que diga el Tribunal Superior de Cuentas. Y me quiero quedar ahí. No voy a hacer más juicios sobre el accionar que tiene constitucionalmente el Ministerio Público, el cual respeto, como también tengo que respetar los fallos que dé la Honorable Corte Suprema de Justicia. En cuanto al accionar de los diputados, yo sí creo que debe imperar lo que se llama en otros países, que solo Honduras se lo quitó, que es el fuero legislativo. Es decir, las leyes solo pueden ser dos cosas: o están dentro de la Constitución o están fuera de la Constitución. Y el que puede decirlo eso es la Sala de la Constitución o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero un diputado no puede entrar en responsabilidad penal por lo que opine o por lo que proponga en el Congreso. Porque si no, yo el día de mañana me opongo, por ejemplo, a que hayan bebidas alcohólicas en el país y meto un proyecto de eso. Soy objeto de demanda yo por haber introducido ese decreto o por haber fallado a favor de ese decreto. Entonces, el Congreso, yo creo, y mi opinión va a caminar hacia ahí, a que la actividad que el diputado haga dentro del marco legislativo, respecto de legislar, de dictaminar, de proponer leyes, de votar por leyes, no debe ser objeto de materia penal. ¿Son constitucionales o son inconstitucionales? Ahora, si un diputado roba, si un diputado mata, si un diputado atropella, ahí como cualquier otro ciudadano. Pero para emitir una ley, usted no puede ni debe ser juzgado, por lo menos en materia penal. ¿Usted cree, señor presidente, que esas acusaciones son justas? No, como le digo, no quiero entrar en ese terreno porque demeritaría en alguna manera la visión
que tiene una entidad que tiene rango constitucional como el Ministerio Público, demeritaría el accionar de la Corte Suprema de Justicia. Pero usted cree y que yo como funcionario, que soy presidente de un poder del Estado, debo dar el ejemplo de respeto a la ley. ¿Pero usted cree que van a salir bien librados? No quiero tampoco opinar al respecto. Mi deseo, porque muchos son amigos muy cercanos a mi corazón, es que salgan todos bien. ¿Usted cree, señor presidente, que hay en estas circunstancias un ambiente en el Congreso Nacional como para ampliar la vigencia de la presencia de la MASI aquí en Honduras? Mire, es que el acuerdo de la MASI no es con el Congreso. El Congreso lo único que hizo votar es la permanencia de la MASI porque trasciende el periodo presidencial y además de eso porque es la única entidad legal que le puede dar la autoridad para que alguien extranjero pueda actuar en el país en el marco del convenio que lo está haciendo. Pero el Congreso no buscó ese acuerdo lo buscó el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo considera pertinente que eso se vaya a renovar, será en ese momento cuando recién entrará al Congreso Nacional de la República y se decida si continúe o no continúe. Lógicamente que hay que hacer las evaluaciones del caso, si el impacto que ha tenido ha sido positivo, si ha venido a contribuir a fortalecer la institucionalidad hondureña, serán valoraciones que cuando le toque al Congreso Nacional de la República, si le toca hacerla, las hará. ¿Es cierto que después de Semana Santa va a lanzar su candidatura presidencial? No es cierto. Mire, yo creo... Va a ser antes, dice. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Bueno, como ya es público, dirigentes del Partido Nacional, importantes líderes del Partido Nacional han armado cuadros ya. Don Ricardo Álvarez, don Tito Afura, don Reinaldo Sánchez. Y también está la versión o el rumor o la especie. Don Bel Zelaya tiene 10 años de andar en campaña. Sí, pero me refiero al Partido Nacional. Entonces, en el caso suyo, presidente... hay otros que han participado en 2 elecciones y siguen en campaña. Sí, narrala. El punto es el siguiente. ¿Va a anunciar usted una precandidatura presidencial dentro del Partido Nacional? ¿Sí o no? Mire, yo quiero empezar por decirle, y usted que es un hombre comunicador social de lo más importante en el país, que conoce la historia política del país, desde 1980 a la fecha, todos los que han sido presidentes del Congreso, por lo menos un amago han hecho para ser presidente, candidato a la presidencia de la República. Y yo estoy en una coyuntura muy especial, que es la coyuntura de hacer estas reformas político-electorales que son tan importantes para el país. Yo no puedo contaminar esto. Hay cosas más importantes que uno. Entonces, mi primera preocupación, mi primer afán es concretar reformas electorales que nos den garantías para un proceso electoral más incluyente y más transparente. Estamos apenas al inicio del segundo año de gobierno. Todo lo que se haga, por lo menos al interior de mi partido, en ese sentido, con el respeto que merecen los que aspiren, es muy prematuro. Porque yo quiero que haya gobernabilidad en el país, tranquilidad. 2, quiero gobernabilidad en el Congreso. Si yo me pongo a hacer una manifestación temprana de una aspiración política, todo lo van a ver a través del prisma de mis intereses y no los intereses de la patria y del país. En cuanto a legislación se refiere. Por eso no se me ha cruzado ni siquiera por un minuto por la mente formar cuadros políticos. Yo sí creo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo y hacerlo cuando crea que es conveniente. Mi partido es un partido muy beligerante, un partido muy grande, hay más de una corriente de pensamiento y es lógico que surjan muchas aspiraciones. Y no solo es lógico, no es que es bueno para nutrir el partido, para dinamizar al partido, para afianzar la militancia. Y qué bien que hay algunos que lo quieran y lo estén haciendo desde ahorita, sí es cierto que lo están haciendo. Yo, por lo menos, no creo que sea el momento de considerarlo, porque el país, el Congreso, me ha dado otras obligaciones que es mi deber cumplirlas de la mejor manera posible. Usted dice que es bueno que surjan las corrientes, que eso dinamiza los partidos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo dice que es prematuro. Sí, para mí.
Para mí hacerlo es prematuro, porque yo estoy en otra condición, yo soy el presidente del No, Congreso. pero para los demás también es prematuro. ¿Cree usted que es Bueno, prematuro? ellos tienen que hacer esa valoración, porque también empezar muy temprano significa un desgaste, porque en su momento tienen que movilizarse, tienen un gasto económico, tienen un gasto personal en el sentido de estar en el debate político del día a día, más en lo mediático que en lo trascendente, que en lo a mediano plazo que tiene que presentar a alguien que aspire a tan alta magistratura, debe ir elaborando una serie de acciones que le permitan presentarse de cara a la nación con un plan concreto, viable, creíble y sobre todo que encuentre receptividad en la población. Entonces, si lo hace de manera muy temprana, se desgasta en el debate del día a día. Antes de ir a un corte comercial, ¿usted apoya un proceso de elecciones internas para escoger al candidato presidencial del Partido Nacional o candidatura única? Yo creo que inevitablemente vamos a ir a elecciones internas. Vamos a un corte comercial y volvemos. Doctor Mauricio Oliva, muchas gracias por aceptar esta entrevista, señor presidente, y por favor un mensaje que usted nos quiera dejar esta noche. No, agradecerle la gentileza que ha tenido de invitarnos una vez más a este foro tan importante de comunicación social. Reiterarle al pueblo hondureño que tenemos la voluntad sostenida de seguir conduciendo este proceso de reformas electorales, que es lo ingente que hay en el momento, pero también el Congreso tiene otra legislación importantísima para el pueblo hondureño, como es el nuevo Código Procesal Penal, la Ley del Seguro Social, la Ley de Vivienda, la Ley de Consulta Previa, la Ley de Carburantes o de Ley de Hidrocarburos, que son leyes que deben estar aprobadas en esta legislatura y que tenemos ese compromiso de redoblar esfuerzos, de traerle paz, tranquilidad al pueblo hondureño y seguir por esa senda que permita la tan ansiada reconciliación de la familia hondureña. Como dije en mi discurso, nadie debe avergonzarse de hacer el mejor de los esfuerzos para unir las distintas opiniones que permitan construir la unidad nacional. Muchas gracias. A usted. Éxitos. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.